Aquí se habla libertad. Con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, Venezuela. Un gusto saludarles aquí como todos los jueves en Aquí se habla libertad, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenia Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción quien les saluda Pedro Uruchurtu. Como saben, pueden ponerse en contacto con nosotros. Siempre nos encanta interactuar con ustedes a través de nuestras redes sociales y a través, por supuesto, también de nuestra línea telefónica, y pueden hacerlo a través del 0212-482-9750 para quienes quieran hacer sus llamadas y participar en nuestro programa del día de hoy. También pueden enviar su mensaje de texto al número 3456, que es igual a Dilo, con un costo de bolívares fuertes 1 más básico más IVA. Y por supuesto también pueden seguirnos como siempre a través del Twitter de RCR, @RCR750, a través de nuestro Periscope, @RCR750. Y como siempre decimos, en caso de que haya cadena o quieran sintonizarnos desde internet, pueden hacerlo a través de rcr.tv. También, por supuesto, pueden seguirme a través de mis redes sociales, @Uruchurtu en Twitter. Y bueno, estamos en una semana como muy noticiosa, la verdad. Bueno, en este país todas las semanas son noticiosas, pero hay unas que son realmente a veces hasta más agobiantes que otras, ¿no? Y hemos visto pues múltiples cosas, sobre todo en las últimas horas a nivel internacional. Hemos estado viendo muchísimo movimiento, no solamente con lo que fue la sentencia ratificada el día de ayer a Lula en Brasil en segunda instancia, lo cual, bueno, no solamente es un golpe durísimo para el Partido de los Trabajadores, al cual pertenece Lula, sino también para el denominado Grupo Foro de Sao Paulo, grupo pues regional que aglutina, mundial, que aglutina a la izquierda, y que por supuesto se ve bastante golpeado con esta prácticamente imposibilidad de Luis Ignacio Lula da Silva de ser candidato presidencial en las próximas elecciones presidenciales en Brasil. De igual manera, hoy vimos unas fuertes declaraciones del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien afirmó con muchísima contundencia que no reconocerán, que nadie reconocerá resultados de las elecciones en Venezuela, o al menos esas elecciones convocadas por la fraudulenta constituyente. Esto ya empieza entonces a denotar lo que va a ser la reacción de la comunidad internacional. Lo vimos incluso con el Grupo de Lima en su declaración del día martes, y por supuesto vamos a estar viendo pues más reacciones al respecto. La comunidad internacional no está dispuesta a aceptar un proceso fraudulento, no solamente fraudulento por quien lo convoca, y eso hay que rescatarlo. Recordemos que la Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta fue desconocida por más de 50 países el 30 de julio del año pasado. Y esto, por supuesto, al ser un producto que emana de esa Asamblea Nacional Constituyente, lógicamente el mundo no está dispuesto a aceptarlo. Ahora bien, eso creo que coloca una gran encrucijada a la oposición venezolana, que no solamente debe buscar una ruta real, y vamos a hablar de eso más adelante, una ruta que realmente sea efectiva, sino que también la pone en el dilema de participar o no en un proceso el cual la comunidad internacional no está dispuesta a reconocer, y por razones obvias y con muchísima razón de no reconocerlas. Así que pues es muy importante lo que ha ocurrido esta semana en función de las reacciones de la comunidad internacional, que además seguramente van a ir creciendo y van a ir constantemente dando de qué hablar en esta Venezuela. De igual manera, por supuesto, creo que el impacto más fuerte de esta semana fueron las sanciones de la Unión Europea a 7 funcionarios del régimen venezolano, en particular por violación a los derechos humanos y socavamiento de las bases democráticas y los principios democráticos del país. Una lista que no solamente, agrupa a los principales poderes públicos y encargados de organismos de seguridad, sino que además se ha prometido que crecerá, y que lo que busca pues sencillamente es generar presión, y cuyo propósito para ser revertidas dependerá de que el régimen asuma la senda democrática y por supuesto respete lo constitucional. Por supuesto, la pregunta es, ¿lo van a hacer? Pues pareciera que no. Y pareciera que no, porque inmediatamente convocaron a este proceso que, vale decir, no debería sorprender a nadie y no debería
no debería tomar a la oposición por sorpresa, así que los que se den por sorprendidos no deberían asumir tal actitud, porque esto se veía venir y lógicamente el régimen va a jugar de esta manera. Lo vamos a ver en los próximos minutos. La gran pregunta que toca hacerse acá es, entonces, ¿qué es lo que se estaba negociando en República Dominicana? Porque si la oposición decide aceptar en un proceso en el cual no hay condiciones y estaba dispuesta a presionar para que hubiera condiciones, pues la verdad es que hay una gran contradicción frente a lo que se hizo entonces en República Dominicana, y creo que la oposición debe darle una respuesta al país, porque sabemos que el régimen se ha burlado y ha usado el diálogo para ganar tiempo. Y eso es lo que estamos viendo nuevamente. Han dicho que supuestamente el 29 de enero habrá reunión en Santo Domingo. Dudo que la oposición vaya. Ayer el diputado Luis Florido afirmaba que la única manera de que la oposición asista nuevamente a República Dominicana es que se cumpla o se acepte el borrador de acuerdo propuesto por los cancilleres de Chile y México, vale decir, ya México no en el proceso y Chile amenazando con dejarlo. Pero lo cierto es que el gobierno usará este mecanismo para seguir ganando tiempo mientras convoca estas elecciones que no son elecciones y que sin lugar a dudas colocan a la oposición en su encrucijada quizás más importante a casi 20 años de la llegada del chavismo al poder, lo cual debe hacernos reflexionar porque la comunidad internacional, hemos dicho, no está dispuesta a reconocerlo. Ciertamente, en el caso de que la comunidad internacional no reconoce estas sanciones, estas elecciones, de igual manera sería un problema para Nicolás Maduro, lo cual lo obligaría a aislarse muchísimo más y a depender muchísimo más de sus aliados, cada vez menos, por cierto, pero sus aliados, digamos, los sospechosos de siempre. Pero la verdad es que ellos, como ya lo hemos dicho también, pagaron el costo político de hacer fraude y pareciera que no les importa mucho aislarse. Así que eso debería hacernos reflexionar sobre lo que está por venir, lo que está en puertas. Creo que la oposición tiene una oportunidad de oro si entiende que esta es una encrucijada histórica y sobre todo partiendo de que si el mundo está dispuesto a no reconocer este proceso electoral, mucho menos deberíamos estar pensando en reconocerlo participando. O al menos sin siquiera proponer las respectivas condiciones e intentar que se den para que sea un proceso no medianamente transparente, y lo vamos a ver en minutos, sino lo suficientemente transparente como para garantizar que haya un cambio político. Y para eso entonces hablaremos en nuestro editorial Libertad. Editorial Libertad. Esta semana nos trajo los 60 años del 23 de enero de 1958. 60 años del retorno a la democracia en medio de casi 20 de haberla perdido. No es poca cosa que coincidan esas 6 décadas, insisto, con 2 de ellas sin democracia, con estos días tan turbulentos y llenos de incertidumbre. Hoy, quienes usaron la democracia para destruirla, le dicen al país que harán elecciones presidenciales antes de abril. Sí, los mismos que desde mucho antes de llegar al poder atentaron contra el país, lo hacen abiertamente ahora como política intencional. Al final de cuentas, si fueron capaces de masacrar a 7 venezolanos, como a muchos otros, no les costó hacerlo con la democracia que tanto significó recuperar para nosotros. Allí me quiero detener. Dimos por sentada la democracia y la libertad que implicaba. Tanto así que nos olvidamos de lo que significaba defenderla. Y lo he dicho reiteradamente. Nos tocó aprender de la peor manera lo que significa perder nuestras conquistas como nación y nos percatamos hoy de cuánta falta nos hacen. Y la verdad, no será fácil recuperarlas. Ya votamos en unidad y sin ella. Ya votamos con tarjeta única y con varias. Ya tuvimos líder unitario y no funcionó con solo tenerlo. Hemos ido reiteradamente a procesos que conocemos cómo terminan, no solo porque el régimen los controla, sino porque no nos revisamos nosotros mismos en nuestra estrategia. Por votar, o votar por votar, es inútil, como inútil es creer que una unidad por unidad es estéril. Estamos nuevamente entonces frente al falso dilema de votar o no votar, como si en Venezuela existieran elecciones. Ese sería un dilema si en realidad las condiciones para elegir fueran un hecho y no un deseo. Cuando no hay condiciones, no hay elecciones. Por lo tanto, votar o no votar no existe, porque es que no se vota, queridos amigos. En eso ha sido experto el régimen, en hacernos creer significados opuestos, cambiando nuestros conceptos e ideas. Para ellos, la paz es en realidad la guerra, la vida es la muerte, la libertad es la sumisión, y nosotros aún en el limbo.
Seguimos sumidos en las discusiones tácticas y no nos dedicamos a la estrategia. Otra vez se nos habla de unidad porque sí, de la unidad como chantaje. Esa ya no funciona y ha quedado demostrado. La unidad no puede estar más por encima que de su propia efectividad, ni mucho menos puede ser obligatoria y partir de un principio de unanimidad. Dicho de otro modo, cuando hay visiones distintas en cuanto a lo estratégico, difícilmente podrá existir unidad en torno a algo, porque sencillamente se entiende al régimen de diferentes maneras. Cuando hay rutas distintas y contradicciones en el medio, de nada sirve unirse porque no se combate lo mismo. No se puede estar bien y mal a la vez. No es que medio se vota o medio se reconoce a la constituyente. Es que es inaceptable siquiera pretender legitimarla por omisión. Si usted se opuso a no participar en ese fraude en julio del año pasado, mucho menos puede aceptar participar en las convocatorias que emanen de este. Porque aunque las elecciones están en la Constitución, esa Constitución hoy es letra muerta. Es momento de firmeza y de definiciones, repito. Si el punto de honor en República Dominicana era no reconocer a la constituyente, ir este fin de semana a validar tarjetas de partidos es una contradicción. Así sea la de la unidad. ¿Que los partidos son esenciales en democracia? Sí, por supuesto, pero es que esto no es tal cosa. Usted puede creer en las herramientas democráticas, como yo creo en ellas, pero seguir jugando a la democracia donde no la hay es disfrazar de normalidad al régimen del mal. Si supuestamente en el diálogo demandaban elecciones más justas, convalidarán una farsa bajo el lema de los espacios en un país que no se halla a sí mismo. ¿Se atreverán a ser parte de un proceso del que ya la comunidad internacional ha reaccionado de manera contundente oponiéndose al mismo? Es tanto el fetiche del voto y el rentismo electoral como para no entender que no están dadas las condiciones para participar. Insisto, ¿se es o no se es? ¿Se reconoce la fraudulenta constituyente o no se reconoce? De allí debe partir cualquier análisis o consideración. Es inaceptable que después que 7.6 millones de venezolanos se expresaran el 16 de julio del año pasado en un plebiscito contundente, la clase política opositora prefiera ceder y desviarse hacia el fraude del 30 de julio. Eso es inaceptable. La gente se muere de hambre y el país se muere de espera. Repetir el círculo vicioso de la democracia falsa que nos termina derrotando no puede ser una opción en esta oportunidad. Es hora de dejar de ser la oposición de las oportunidades perdidas, porque Maduro va rumbo a reelegirse casi 6 años después de otro megafraude. En el medio, muchas oportunidades para un cambio, todas desperdiciadas, porque ni siquiera fuimos capaces de convertir una victoria electoral en una victoria política. Eso sin hablar de todas las víctimas de la miseria y del hambre, de la violencia, del miedo. En fin, tiempo hubo, pero no hubo nada más. A esta altura, creo que vale decir que no tenemos que demostrar que somos mayoría porque lo somos. El país debe unirse en función de eso y hacerse respetar. La clase política debe dejar de ser errática y entender que las cosas no deben seguir haciéndose de la misma forma. Así envíen al grupo más selecto de influenciadores en redes y medios que, además de decirnos radicales, nos preparan de expectativa en expectativa y de duelo postelectoral en duelo postelectoral para decirnos que hay que ir a otra elección y que, bueno, el guayabo pasará. Ya basta de los guayabos que terminan en maiquetía o en la depresión de que el gobierno nos derrotó. Entonces, amigo oyente, le pregunto, ¿unidad alrededor de un voto que no vale nada o unidad frente a un país que lo vale todo? El tiempo se nos acaba. Ya regresamos. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Mi cochinito favorito te ofrece fritura de cerdo, chinchurria, chorizo y por supuesto la sabrosa morcilla. Pero también todo lo puedes pedir asado. Si te parece poco, también tienen cachapas a tu gusto, pollo asado y a la broster, hervido de res y gallina, sándwich, pepito y mucho más. Calle Nueva York en Las Mercedes, mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. En Global Therap reinventamos la manera de rehabilitarte con tratamientos personalizados y tecnología de punta. Atendemos tu posoperatorio de columna, hombro, rodilla, contracturas musculares y mucho más. No te confundas. Estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor.
En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida, se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Este domingo, al caer la tarde, de 5 a 6, viva la emoción del vértigo y la velocidad en ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Por su Radio Caracas Radio 750 AM. Son las 11:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, y estamos de regreso en Aquí se habla libertad, hoy jueves de Aquí se habla libertad, y como les decía, pues en el bloque anterior, un poco una reflexión de lo que creemos debería ocurrir con respecto a este llamado a unas supuestas elecciones presidenciales que ni son elecciones ni escogen realmente presidente. Y eso debe hacernos reflexionar porque, como lo decía, es un momento de definiciones y es un momento sobre todo en el cual debemos entender que el país está esperando una respuesta contundente y sobre todo una decisión sobre la coherencia que debe tomar el rumbo político de este país. Pero siguiendo pues con nuestro programa del día de hoy, otra de las cosas que nos está agobiando como ciudadanos, sobre todo quienes estamos aquí en Caracas, es la crisis del transporte público. Quienes usamos el transporte público a diario nos estamos dando cuenta del progresivo deterioro de todos los medios de transporte. No solamente, por supuesto, vamos a entrar en detalle del metro de Caracas, que quizás es el que más está viendo en este momento las consecuencias de esta crisis, pero también lo estamos viendo en el transporte superficial y cada vez se hace mucho más difícil poder, no solamente ya sumándose a los problemas del que no se consigue el efectivo, etcétera, etcétera, se hace más difícil poder usar el transporte público, y esto ha, por supuesto, traído consecuencias incluso en lo que es el ausentismo laboral, porque la gente incluso muchas veces no puede llegar a sus puestos de trabajo producto de esta crisis. Y precisamente un poco revisando sobre este tema, que insisto, lo vivimos a diario. Yo soy un usuario frecuente del transporte público y del metro de Caracas, y todos los días, incluso esta mañana, pude comprobarlo, un retraso enorme porque ya no se da abasto, y vamos a estudiar un poco las causas de eso. Pero revisando un poco sobre este tema, conseguimos un informe muy interesante de Transparencia Venezuela, en el cual pues concluyen que hay un cóctel de malas políticas públicas que pone al borde del colapso del transporte público, y de hecho está al borde del colapso. No solamente una crisis que comenzó a partir del año 2013, y que bueno, tiene como consecuencia no solamente un deterioro progresivo y una ausencia pues
una falta importante de transporte público, sino que bueno, ellos sitúan varias características que definen esta crisis del transporte público. Por ejemplo, la ruina del sistema metro y la paralización de las obras de ampliación, es decir, ya el sistema metro no es suficiente para la ciudad de Caracas, no se ha ampliado como corresponde, no se han hecho las obras, hay muchísima corrupción además en lo que ha sido todo este proceso de construcción de las líneas adicionales del metro de Caracas, pero además también tenemos el propio problema de la fijación unilateral del pasaje mínimo. Vamos a estudiar un poco también sobre eso, ni hablar por supuesto de la gasolina subsidiada para la población menos vulnerable, que esto hace por supuesto que los costos sean prácticamente irrisorios. El impago del pasaje estudiantil y de la tercera edad, la hiperinflación, por supuesto, y la pérdida del poder adquisitivo que hacen que cauchos, baterías, aceites y todo lo que utilizan los transportes, las unidades de transporte sean impagables, tomando en cuenta además que hay una dolarización de facto. Y por supuesto una discrecionalidad y clientelismo en el programa de transporte, y esto es muy interesante porque por ejemplo el caso más emblemático o de lo que más se quejan los choferes de las unidades de transporte cuando uno habla con ellos, a mí me gusta mucho interactuar con ellos cuando uso transporte público, es por ejemplo el costo de los cauchos, y ya un costo hoy, al costo del día, un caucho aproximadamente está sobre los 6 millones de bolívares o incluso más, hay la oportunidad de participar en una supuesta, digamos, un subsidio que da el gobierno, en el cual entrega solo 2 cauchos por transportista a un precio, por supuesto, mucho menor al que lo consiguen en el mercado, pero claramente no hay tampoco. Entonces, esto trae como consecuencia más corrupción en la ejecución de las obras y, por supuesto, en lo que es el suministro de repuestos y todo lo que utilizan las unidades de transporte. Y por supuesto, ¿quién más sufre? ¿Quién es? El ciudadano de a pie. De hecho, para que tengamos una idea, puntualmente en el caso del Metro de Caracas, que creo que es el caso más emblemático que además en las últimas semanas ha sido reflejado en múltiples reportajes, por ejemplo en Crónica 1, en El Estímulo y replicado en inglés en portales como Caracas Chronicles.com, pues bueno, para tener una idea, solamente en la línea 1 de 24 trenes que deberían estar operando en las horas de mayor tráfico, digamos horas pico, solo hay 12 trabajando, lo cual demuestra que está reducido a la mitad, y eso explica por supuesto los retrasos permanentes. Además de esto, por supuesto, el servicio hoy, al costar 4 bolívares el ticket, esto es $0,0011 de acuerdo a la última tasa de subasta DICOM. Es un costo, por supuesto, subsidiado que prácticamente es regalado, y se suma a esto pues que el servicio hoy lo usan aproximadamente 2.5 millones de personas diariamente, lo cual creo que da a entender muchísimo la crisis que está padeciendo el sistema de transporte público. En el caso, por ejemplo, de la fijación unilateral del pasaje mínimo, bueno, precisamente el último aumento que hizo el gobierno nacional fue de 280 bolívares en agosto del año pasado, y hoy las unidades de transporte están cobrando alrededor de 1.500 bolívares porque es la única manera que con la que pueden cubrir mínimamente los gastos para poder operar. Y así como hay muchísimas otras características, digamos, de lo que es la crisis del transporte, un buen trabajo de transparencia de Venezuela, pero puntualmente, como les decía, me quiero centrar en el Metro de Caracas, y para ello hoy tenemos en línea a Mabel Sarmiento, quien es periodista de Crónica 1, licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, quien recientemente ha estado, pues como les decía, publicando varios trabajos sobre lo que es la crisis en el Metro de Caracas. Tiene ya un buen tiempo haciéndolo, y hoy vemos que además, cuando uno revisa estos trabajos, que además demuestran que hay una investigación seria y que hay además todo un trabajo bastante articulado sobre qué es lo que está pasando, con la intención de hacerles saber a la gente qué es lo que está ocurriendo. No solamente estamos viendo ya en este momento una crisis a nivel de lo que es infraestructura, trenes e instalaciones físicas del Metro de Caracas, sino incluso a nivel laboral. Estamos viendo cómo ya los trabajadores no solamente se están organizando en protestas, en paros, e incluso hay un gran ausentismo, producto precisamente de lo que ha sido el deterioro del sistema y por supuesto los salarios que ganan estos empleados que ya obviamente no dan. Además que prácticamente el Metro de Caracas, uno de los diagnósticos que se hace por allí, la empresa como tal se ha convertido en una de las grandes empleadoras digamos, dentro de la administración pública. Así que bueno, vamos a saludar a Mabel. Muy buenos días, Mabel. Gracias por atendernos.
Hola, muy buenos días, Pedro. Bueno, un placer estar en contacto con ustedes, bueno, y dar unos aportes, pues, desde esta trinchera donde me encuentro, en torno a lo que está pasando ahorita con el Metro de Caracas. Pues. Así Una es. compañía que de 25 años y que era ejemplo en la región y incluso en muchos países desarrollados, porque los técnicos que estaban dentro de la empresa iban a formarse, a dictar talleres afuera sobre la operatividad del subterráneo capitalino, pues. Así es. Y hoy vemos con mucha preocupación cómo la desmejora del servicio es el pan nuestro de cada día, pues. Y eso es bueno, en parte tú venías a hacer una introducción muy acertada, por eso tiene que ver con la falta de inversión, pues, de cómo se direccionaron los recursos que entraron a la compañía Metro de Caracas. Y bueno, el elemento político que ha estado manejando discrecionalmente todo lo que tiene que ver con el servicio. Pues. Aquí recursos entraron en la época de cuando la bonanza petrolera estaba pujante y los recursos realmente se invirtieron para contrataciones y meter más cooperativas dentro del sistema Metro de Caracas. Se abultó la nómina a más de 10.000 trabajadores, casi 12.000 trabajadores. Y todo lo que entraba en dinero para la compañía se iba en pago de nóminas. Pues. Sí, de hecho incluso hay reportes que indican que hoy, obviamente con lo que cuesta un ticket de metro y aún cuando el flujo es muchísimo, la cantidad de personas que utilizan el servicio es insuficiente para poder para cubrir los costos operativos y al final es el Estado el que termina asumiendo la carga de mantener todo el sistema. Sí, independientemente que cueste 4 o que suban el boleto a 5.000, el Estado va a tener que seguir manteniendo todo lo que es la parte de inversión, mantenimiento, prevención, correctiva, de todo lo que es el sistema Metro de Caracas en todas sus 3 líneas activas, pues. Concretamente, Entonces, Mabel, tú que tienes tiempo investigando pues todo lo que ha venido ocurriendo con el sistema, concretamente, ¿cuándo empieza el deterioro realmente? Porque, digamos, el tema de los retrasos era algo que uno podía conseguir con relativa frecuencia, pero vemos que prácticamente hoy lo normal es que haya retrasos, es decir, uno se sorprende cuando el metro está digamos, a cualquier hora, porque además hoy vemos retrasos a cualquier hora, vemos que la situación es bastante caótica prácticamente a cualquier hora, sobre todo en las estaciones de mayor afluencia, flujo. ¿En qué momento exactamente empieza este deterioro a notarse de esta manera como se nota hoy? Sí, bueno, trabajadores que siempre me han pedido que conserve su identidad porque todavía están activos dentro del metro, me refieren que hace 2 años para acá es cuando se está notando más esta deficiencia, aunque ya venían arrastrando algunos problemas, pues, en materia de reposición de equipos, de unidades, ¿no? Aunque sí bien es cierto que entraron unos trenes nuevos. Correcto. De fabricación española. Los CAF. Esos trenes no se instalaron con toda la capacidad operativa. Y bueno, desde estos años para acá se viene notando que, bueno, al no tener la calibración completa con los rieles, que es lo que me explicaron los técnicos, esos trenes son los que frecuentemente vemos parados con frenazos inoportunos que incomodan al usuario. Totalmente. Y de hecho, da hasta cierta impresión, pero también da mucha tristeza entenderlo de esta manera, porque estos son equipos, trenes nuevos, son trenes... se cayó la llamada. Vamos a intentar reconectar, pero bueno, hablábamos un poco de la situación en cuanto al sistema del metro, el sistema metro, y mucho de lo que estamos, digamos, observando el día de hoy al respecto tiene que ver con los trenes, que son trenes nuevos, no tienen ni 10 años y ya muchos de ellos están en condiciones prácticamente como estaban los que ya tenían 30 años funcionando, precisamente por su cantidad de vida, digamos, su uso de vida útil. Y esto debe hacernos reflexionar porque sin lugar a dudas estamos frente a un sistema que pasó de ser el más moderno de América Latina y la gran solución para Caracas a prácticamente convertirse uno de los grandes problemas hoy de la ciudad, que aun cuando puede resolver estamos en puertas de que colapse. Por cierto, antes de ir a la pausa, quiero saludar a Dalicé Rodríguez, que nos está escuchando siempre atenta, así que por aquí me está saludando, así que le mando un saludo a Dalicé. Y ahora sí vamos a una pausa y regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve.
Informe RCR presenta titulares. El Fondo Monetario Internacional prevé para este año en nuestro país una inflación de 13.000% y caída del Producto Interno Bruto en 15%. El gobierno declara persona non grata al embajador de España. El analista político Luis Salamanca aclaró que hasta el momento no se ha convocado a unas elecciones presidenciales. No hay convocatoria. La convocatoria de elecciones es la fijación de una fecha y la publicación de un cronograma electoral. Eso no ha salido hasta ahora, por tanto lo que tenemos es un anuncio de que en cualquier momento va a fijarse una fecha, ¿no? Cuando tú consideres conveniente, lo cual realmente introduce pues un elemento de autoritarismo muy grande en el manejo de lo que es una garantía electoral, como es tener la certidumbre de una fecha, de saber cuándo vas a hacer las elecciones, qué tiempo tienes para prepararte, para que tengas candidatos, para que hagas campaña electoral. O sea, realmente hemos llegado a un punto culminante pues del autoritarismo de estos 20 años, que se expresa en ese acto tan específico pero tan importante como es la fecha de unas elecciones presidenciales. Cielos despejados sin lluvias predominarán este jueves en casi todo el país. En internacionales, el presidente Donald Trump califica de rumor falso que haya tensiones entre Washington y Londres. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunirá con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Moscú. Y en los deportes, Cardenales de Lara y Caribes Anzoátegui protagonizan esta noche el quinto encuentro de la serie final del béisbol profesional, que está empatada a 2 victorias por lado. Tenemos un servicio público para José Tractón. Se solicita losartán potásico de 50 o 100 miligramos. Su número de contacto es el 0416-420-6872. 11:34. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Las distancias de un sitio a otro en Miami son bien largas. Acórtalas con One Switch Rent-A-Car y Rent-A-House. Te ofrecemos una amplia gama de vehículos adaptado a tu presupuesto. Entra a rentacar.rent o llámanos al 0212-335-4993. One Switch Rent-A-Car y Rent-A-House en Miami. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad. Conversamos en la parte anterior con Mabel Sarmiento, periodista de Crónica 1, con quien pues conversábamos sobre lo que es la crisis de transporte público en Venezuela, principalmente en el metro de Caracas, sobre todo para quienes somos usuarios frecuentes de ese sistema de transporte, un poco entendiendo lo que llegó a ser una referencia para América Latina como sistema de transporte y que hoy pues prácticamente está a punto del colapso. Y antes de continuar y intentando retomar la comunicación con Mabel, que por supuesto nos interesa seguir conversando con ella un poco los resultados de sus investigaciones y trabajos al respecto, queremos recordarles nuestros números de contacto.
Y nuestras coordenadas para seguir en comunicación, por supuesto, a través del 0212-482-9750. Pueden llamar. Estamos siempre atentos a recibir todas sus llamadas e interactuar con ustedes. Y también a la mensajería de texto a través del número 3456, que es igual a Dilo. Y por supuesto a través de nuestras redes sociales en Twitter, @RCR750. Y en mi caso personal, mi red personal, Twitter, @Uruchurtu. Fíjense, el tema del metro realmente preocupa, no solo porque no ha habido la inversión necesaria, sino porque incluso eso nos debe llevar al debate que en algún momento, espero no muy lejano, debemos dar sobre hasta qué punto el Estado tiene que ser dueño de este tipo de sistemas y este tipo digamos, de compañías. Entendiendo que cuando uno revisa pues, las experiencias en otros países, hay múltiples ejemplos, hay muchas maneras para estudiar qué puede convenir o no, pero lo que está demostrado es que el Estado, menos un Estado como el que tenemos y que probablemente vamos a recibir cuando venga el cambio político, pues no, digamos, no puede soportar este peso y no puede seguir subsidiando este sistema tal como lo estamos viendo. Requiere de inversión, por supuesto, de muchísimo capital privado. Necesitamos, por supuesto, que se entienda que el sector privado es importante para que estos sistemas y estos servicios sean de calidad, y esto debe hacernos, por supuesto, reflexionar sobre el Metro de Caracas. Por ejemplo, es fácil ir a cualquier estación y darse cuenta de que las escaleras mecánicas no sirven, los vagones nuevos no tienen aire acondicionado, hay problemas de comunicación entre los conductores de los trenes y los sistemas o los centros de operaciones, no hay ni siquiera insumos para la limpieza. Ni siquiera se limpian las estaciones porque muchas veces no hay agua para limpiar las estaciones del sistema del Metro de Caracas. Y pues la verdad es que un poco leyendo algo que comentaba el ingeniero Sansone con respecto a lo que es las causas principales de lo que está ocurriendo en el Metro de Caracas, hay dos fundamentalmente. La primera de ellas, por supuesto, la sobredemanda de usuarios que congestionan las líneas, y lógicamente si el pasaje superficial cuesta 1.500 bolívares y el pasaje apenas en el sistema metro cuesta 4 bolívares, lógicamente la gente en un contexto además de crisis como el que estamos va a optar por usar el metro, y esto hace que colapse. Y ya no solo a horas picos, es a cualquier hora. A cualquier hora estamos viendo el colapso. Usted va a cualquier estación, por ejemplo, Plaza Venezuela, que es quizás la más concurrida de todas, a cualquier hora, y siempre está colapsada, precisamente por la misma razón. Y por supuesto la otra gran causa que plantea este ingeniero es la estructura organizacional centralizada, que bueno, significa o se traduce en una erogación muy grande del presupuesto para justificar empleados. Y se ha convertido además el Metro de Caracas en un gran empleador, como les decía, creciendo incluso, manteniendo más salarios que la propia operatividad del servicio. Así que eso, por supuesto, debe hacernos reflexionar. Pero bueno, ya vamos a seguir hablando al respecto. Tenemos 2 llamadas, me dicen por acá. Vamos con la primera. Muy buenos días. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Buenos días. Le habla el señor Julio Méndez de La Guaira, Estado Vargas. Gracias por llamar. Bien, en primer lugar felicitarles por tan prestigioso programa que están realizando. En realidad tienen un conocimiento bien exacto de la realidad, lo transmiten de manera sencilla y una vez más pues lo felicito. Muchísimas gracias. Me parece que el editorial que han dicho con relación a la diferencia entre elecciones y elegir ha sido el punto de vista muy importante y muy acertado. Yo les solicito verdaderamente que trate de repetirlo, porque de verdad es que es sumamente sencillo en su explicación, pero es muy profundo. En tercer lugar, quería solicitarle que puedan hacer un análisis sobre la influencia que tiene el parte militar en toda la situación que vivimos. Muy dramáticamente yo particularmente pienso que el poder militar es el poder detrás del poder, y aquí no va a haber ningún cambio sin que la estructura militar tenga algún cambio de manera importante. Entonces, le agradecería pues algún comentario que pudiera hacer a ese aspecto, no en el día de hoy, pero sí como un editorial en otro momento. Muchas gracias y los felicito nuevamente. Muchísimas gracias por su llamada y con gusto, seguro. Eso es un problema que siempre debemos analizar, ¿no? El militarismo y cómo además el poder militar se ha ido apoderando de todas las esferas en Venezuela. Ya los militares no solamente se ocupan de los cuarteles, de hecho creo que casi ni se ocupan de los cuarteles para ocuparse de prácticamente todo. Incluso veíamos el otro día, lo veía a propósito de este tema del transporte público, el lanzamiento de
la llamada Operación Centella, que no es más que el uso de convoyes militares para transportar civiles a determinados puntos de la ciudad. Lo hemos estado viendo en varias ciudades del país como una manera de subsanar el problema del transporte público. Y bueno, la pregunta es hasta qué punto los militares tienen que encargarse de todo, mientras la soberanía de nuestro país es ultrajada y mientras nadie está respondiendo precisamente por la defensa y la seguridad de nuestra nación. Eso, por supuesto, es algo que debemos abordar con muchísima más profundidad. Gracias por su llamada. Siguiente llamada. Muy buenos días. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Buenos días. Muy buenos días. González, de Los Teques. Gracias por llamar. De Lagunetica, aquí en Los Teques. Mi amor, hijo. Te Sí. digo hijo porque hoy estoy cumpliendo 79 años. Ah, bueno, 79 años. Hay que celebrarlo. La vida hay que celebrarla siempre. Padre, te digo, mi amorcito, es un clamor de madre, de bisabuela, que te hago por nuestra juventud y por medio de ustedes, que es el único medio que nos queda para enterarnos de las cosas que están pasando en el país. Que aboguen, Dios mío, los países, nuestros hermanos, países hermanos, por lo que sea, los europeos, que hagan algo por nosotros, por favor, por esa juventud, porque ya yo por lo menos estoy terminando ya de vivir, pero es por nuestra juventud. Al contrario, está comenzando. Que no tienen futuro, hijo. Hagan algo porque este hombre no se afiance en el poder. Ellos y sus secuaces, Dios mío, que hagan algo por misericordia. Te lo pido en nombre de todas las madres y las bisabuelas del país de Venezuela. Dios me los bendiga y me los proteja. Amén. Muchísimas gracias. Y sí, créame que quienes estamos acá, y yo creo que ya no es un tema de edad, es un tema de compromiso, es un tema de entender que el país no podemos dejar que nos los terminen de arrebatar, porque bastante nos han arrebatado ya, pero no podemos permitir que eso termine de ocurrir. Seguimos luchando para eso. Y ya no es solo un tema generacional, por supuesto, los jóvenes estamos y seguimos acá como parte del futuro que queremos hacer en este país, pero también es para todos quienes aún no siendo tan jóvenes, también tienen el derecho de seguir en su país y vivir dignamente. Así que en eso estamos. Tenemos 2 llamadas más, me dicen. Muy buenos días, su nombre y de dónde nos llama. ¿Aló? Muy buenos días, su nombre y de dónde nos llama. ¿Conmigo? ¿Sí? Mira, buenos días, Pedro. Le saluda, ¿cómo está? Le habla de la ciudad de Caracas, Carlos Mulato. Gracias, Carlos, por llamar. Gracias. Si me permite para hacer un breve comentario. Por supuesto. Pedro, le digo, Nicolás Maduro debe seguir el ejemplo del dictador Marcos Pérez Jiménez, en que él escribe a que lo único que la historia nos enseña es que la historia nada enseña. No obstante, los paralelismos son inevitables, sobre todo ahora que aumenta la presión en Venezuela y la mayoría de los venezolanos hemos manejado la necesidad de que Nicolás Maduro, peor tirano que Marcos Pérez Jiménez, renuncie y se marche una madrugada cualquiera y deje de echarle tanta vaina a los venezolanos. Muchas gracias, Pedro, y buenos días. Gracias por su llamada, señor Carlos. Bueno, no podemos olvidar que lo que ocurrió en aquel día, precisamente hace ya 2 días, se cumplieron 60 años de aquel 23 de enero, no hubiera sido posible sin los ciudadanos también unidos en función a ese objetivo y entender que había que pues conducir al país hacia un cambio. Y por supuesto, los militares de entonces que también lo asumieron. Pero en eso estamos. Los ciudadanos entendemos que esa es nuestra fuerza y por eso parte el final de mi editorial de hoy tenía que ver con eso. Es unirnos frente al país que vale la pena y no frente a las cosas inútiles o estériles que sabemos que no nos van a conducir a un cambio, sino toda esa fuerza seguirla uniendo, rescatando y ver cómo la articulamos para propiciar, presionar un cambio político que viene acompañado de la presión internacional, como ya lo estamos viendo con las sanciones. Tenemos una llamada más. Muy buenos días. Su nombre y de dónde nos llama, por favor. Aló, José Jaime. Hola, José. Gracias por llamar. Pedro, mira, aquí una breve opinión. Adelante. Bueno, ya sabemos todos los males. Ya sabemos todos los males que tenemos los venezolanos, que nos acojan. Así es. Bueno, que horriblemente estamos en esta situación que tenemos, porque si ya sabemos que la ayuda internacional la tenemos ahí, nos están ayudando, ¿por qué le vamos a seguir el juego a este gobierno narcotraficante? Entonces no le damos más el juego. Los políticos tienen que entender, primero está Venezuela, primero están el venezolano de a pie, así es, porque ellos son los que construyen el país. Los es políticos están, y los políticos y los gobiernos son de pasada. No, eso lo tenemos que entender y la mayoría, la gente de a pie ya lo entendió.
con este gobierno no se puede negociar, no se puede ver nada. Ya le quitaron la vida a una persona, hemos dado demasiadas vidas, hemos expuesto demasiadas vidas para este cambio. Entonces, no le sigamos el juego, porque le estamos dando oxígeno. Y eso tienen que comprenderlo los políticos, señores. Pónganse la mano en el corazón, por favor, pónganse la mano en el corazón. Den la oportunidad a que los venezolanos sigamos adelante y no complacamos más a este gobierno que lo que nos está haciendo es destruir, dividir la familia, todo. Así por es. Por favor. Así es, señor José, y en eso estamos. Eso es parte del mensaje que habíamos transmitido, humildemente, por supuesto, desde mi editorial, un poco comprender que seguir aceptando las reglas de la tiranía implica reconocerla por acción o por omisión. Muchas veces podemos entender que se hace por omisión, por creer que se actúa de buena fe, pero si algo ha dejado de entender este régimen, no es que es un mal régimen y que gobierna mal, es que es el régimen del mal. Es el mal gobernando. Y eso tenemos que comprenderlo, porque además esta lucha, debemos decirlo, no es solamente física, no es solamente intelectual, no es solamente mental, no es solamente para, digamos, empujar y tratar de como fuerza ciudadana buscar un cambio, sino también es una lucha espiritual. Y por eso hay que entender que estamos luchando contra el mal. Y bueno, un poco ya para ir cerrando este tema del transporte público, he estado viendo las redes sociales, también nos dicen que en muchas partes del país esto es un problema común. Lógicamente no es solo un tema de Caracas. Hablamos puntualmente de la situación del metro de Caracas porque quizás como referencia además de lo que significaba el metro hoy en su estado, en su peor estado. Pero la verdad es que es dramático, ¿no? Fíjense un poco las cifras que se manejan para tener en cuenta la magnitud de la crisis que está viviendo el metro de Caracas. A primeras horas de la mañana, que es la hora donde usted más puede ver afluencia, y por supuesto en la tarde cuando la gente sale de su trabajo, en la línea 1, que es además la más grande, quizá la más importante, de 25 trenes que deben trabajar y que deben funcionar para atender sobre todo la hora pico, solo están disponibles 12. Mientras que en la línea 2, por ejemplo, de 16 trenes solo ruedan 15. Y así podemos ir viendo y ir revisando cada uno de las líneas y estaciones cómo está operando el sistema, porque además muchos de los trenes no pueden operar porque además tampoco hay operadores. Y es dramático porque incluso muchos de los trenes, reporta también, esto lo reportaba Mabel en uno de sus últimos trabajos, lástima que no pudimos seguir conversando con ella, procuraremos tenerla pronto aquí en cabina, en vivo. Una de las cosas que ella por lo menos pudieron relatar un poco con contactos y con gente, como bien dijo ella, siempre salvaguardando la identidad de los trabajadores del metro, es que muchos de los trenes son conducidos por milicianos y por operadores que en lugar de hacer trabajo administrativo para lo cual fueron contratados, tienen que terminar conduciendo los trenes porque no hay personal en este momento capacitado para manejar los trenes. Lo cual es dramático en vista de que esta gente, y eso explica por qué hay, por ejemplo, muy fácil cuando usted se monta en el metro y un frenazo, por ejemplo, y ese tipo de cosas que uno no entiende. Bueno, es precisamente que no hay entrenamiento, no hay personal capacitado, y así pudiéramos hablar de muchas de estas situaciones que están ocurriendo en el metro, incluso a nivel laboral, que han traído como consecuencia despidos masivos y renuncias masivas en las últimas semanas en el sistema del metro de Caracas. Vamos a una pausa y ahora regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Son las 11:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. ¿Miedo de consultar a un urólogo? Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. En el restaurante El Budare de la India puedes saborear y deleitar las multisápidas arepas con el relleno que tú prefieras y un refrescante batido de frutas frescas. Ah, y de las sopas y hervidos, ni hablar. Avenida Páez, El Paraíso, frente a las quintas aéreas. Restaurante El Budare de la India. Deleita tu paladar. Les habla María Teresa Belandria.
Venezuela y el Mundo es un nuevo espacio en RCR 750M. Junto a Thaís Peñalver analizaremos lo que sucede más allá de las fronteras de nuestro país. La globalización, las fronteras, la economía, el petróleo, todo aquello que ocurriendo fuera de nuestro país tiene un impacto no solamente en la política internacional, sino en la política interna. Los invitamos a escucharnos todos los jueves entre las 12:15 y la 1 de la tarde por RCR 750 AM. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Libertad en frases. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Miguel de Cervantes en Don Quijote, escritor español. Y esa es nuestra libertad en frases del día de hoy. Así es, la libertad, un bien preciado que no debemos, insisto, lo he dicho reiteradamente desde el primer jueves que estuve con ustedes, no podemos darla por sentada después que la conquistamos. La libertad, como la vida, como el conocimiento, como todo lo que hacemos y queremos mejorar, debe cultivarse todos los días. Es un tema de todos los días que hay que defender, que hay que además promover y hacer entender su importancia. El problema de dar las cosas por sentadas y creer que ya somos libres porque alguien más hizo el trabajo y alguien más recuperó la libertad y alguien más luchó por ella, es creer que una vez que la conquistamos, más nadie puede atentar y más nadie nos las puede arrebatar. Y fíjense cómo nos tocó aprender. Hoy en un país prácticamente en ruinas, nos tocó aprender que la libertad no se puede dar por sentada. Es un bien precioso, es un bien que además es inherente al ser humano y que sin libertad no puede haber nada, ni siquiera democracia. Porque la democracia implica, por supuesto, libertades, pero no puede haber libertades si tampoco hay democracia. De manera que esta semana nos deja muchísimas lecciones como país, como sociedad, como incluso dirigencia política. Creo que no nos podemos dar el lujo de equivocarnos una vez más. Como lo decía en el editorial, que además varios me han comentado ya por diferentes vías que quieren que la repita, que quieren leerla, que quieren que la compartamos. Lo compartiremos también a través de mis redes sociales y por supuesto estará disponible a través del video en YouTube de nuestro programa del día de hoy. Pero como lo decía allí, no podemos seguir siendo la oposición de las oportunidades perdidas. No podemos seguir siendo la oposición que se aventura a un camino, aun cuando todo el mundo y todo le dice que es el errado, para luego decir, y ni siquiera reconocerlo, que nos equivocamos. Creo que ya el país no está para más errores. Creo que probablemente esta batalla del bien contra el mal es una de las decisivas, quizás la última. Y debemos entonces entender que el país está primero, que el país unido es lo que nos debe importar antes que cualquier otra cosa, y en esa unidad de los venezolanos que quieren y entienden la urgencia del cambio, luchar para lograrlo. De lo contrario, estaremos cometiendo un grave error. Y el asunto es que cada vez hay menos gente a quien contárselo. No solamente porque se están yendo del país, desesperanzados, con dolor, con incertidumbre, con frustraciones, sino también porque mucha gente está muriendo producto de lo que ha sido una intención del régimen de doblegarnos y de acabarnos como sociedad, pero también de muchos errores y de las oportunidades que no hemos sabido aprovechar en su momento. Situémonos en este lugar y entendamos, veámonos frente al espejo. Hace casi 6 años, abril de 2013, nos debatíamos entre si defender o no lo que era un triunfo evidente de las fuerzas democráticas ante un robo y un fraude descarado. Y hoy, pues, estamos ya 6 años después lamentándonos de lo mismo. No permitamos otra vez caer en eso. Gracias como siempre por escucharnos todos los jueves en Aquí se la Libertad. Un gusto acompañarles como siempre. Gracias por sus llamadas. El editorial va a estar disponible, se los prometo. Así que bueno, nos escuchamos el próximo jueves. Gracias de nuevo
y feliz fin de semana. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu.